Aquí estamos de regreso y gracias por esperarnos con Iván Petrella, es legislador por el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, también es director académico de la Fundación Pensar. Y bueno, les decía que había escrito un artículo muy interesante sobre el concepto de la democracia a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela. Gracias, Iván, por estar acá. Y bueno, contanos, por favor, esta idea que a lo mejor, me viene ahora a la mente, nada más y nada menos que un personaje, ¿no? Como Víctor Hugo Morales dijo hace poco, previo a tu artículo, que Venezuela era el país más democrático de América Latina. Bueno, gracias, Carlos, por la invitación. Mira, el artículo lo que buscaba era reflexionar desde la Argentina lo que estaba en juego, no solamente para Venezuela, sino para nosotros y para toda América Latina. Porque más allá de las simpatías que uno podrá tener o no con el chavismo o con la oposición, hay algo mucho más profundo y mucho más importante que se está jugando en Venezuela, que es precisamente qué entendemos por la democracia, ¿no? ¿Qué concebimos por la democracia? ¿Qué idea tenemos de la democracia? Y en Venezuela, y aparentemente de algunos sectores de la política nacional argentina, entre ellos el gobierno, parecería que la democracia solamente se legitimiza a través de elecciones. Elecciones obviamente libres y competitivas, pero que con eso alcanza. Y por ende entonces algunos derechos humanos básicos que creíamos ya merecer, porque en el fondo toda la región y nosotros sufrimos mucho para consolidar los derechos humanos, como la libertad de asociación, la libertad de pensamiento, de discrepar, no serían componentes de la democracia. Ahora, la idea de la democracia, que se basa solamente en elecciones libres y competitivas, a mí me parece una idea bastante pobre, una idea poco ambiciosa. Claramente no existe la democracia si no tenés elecciones libres y competitivas. Pero es la base mínima. O sea, una de ahí en más se construye, necesaria, obviamente, pero no muy única. lejos de ser suficiente. No, de ahí se construye, es la base mínima. La democracia es, además de las elecciones, una cultura democrática que tiene que ver con la ética, con la transparencia, con la libertad de pensamiento, con la libertad de disenso, con todas las cosas por las cuales se luchó mucho en América Latina y que se buscó consolidar en gobiernos democráticos y un régimen internacional latinoamericano que tal vez en su forma última, concluye en el 2001 con la Carta Democrática Interamericana. Digamos, la democracia es todo eso, y la realidad es que las instituciones democráticas, o sea, hasta las elecciones, son solamente tan fuertes como la cultura sobre las cuales se sostienen. Y cuando un gobierno viola esa cultura, como parecería ser el caso en Venezuela ahora, realmente peligra la democracia. Ahora, lo curioso, Iván, es que siendo todas esas cosas que le faltan a la democracia que solo toma como definición las elecciones, a favor de la gente no la apoye, digamos, y apoye el limitado concepto de las elecciones. Bueno, ahí sí. Es una cosa rara esa, porque todo lo que falta, el reconocimiento de los derechos, el ejercicio de los derechos civiles, las garantías individuales, todo eso es a favor de la gente. Entonces la gente vota un régimen que se conforma con llamarse democrático por las elecciones. Es curioso. Mira, ahí hay que ver obviamente la particularidad de cada caso, pero la realidad también que en las últimas elecciones venezolanas Maduro ganó por un margen mínimo. Sí ganó. Sí ganó, digamos, claramente se demoró, ¿viste? El resultado, etcétera, pero ganó por un margen mínimo. 200.000 votos. O sea que, 200.000 votos nomás, mira, o sea 7.5 a 7.3. Hay un porcentaje muy importante de la población venezolana que concibe la democracia de otra manera y que cada vez más parece estar dispuesta a luchar por una concepción más profunda de la democracia. Ahora, en relación a la Argentina, a mí me preocupa también porque, en el fondo, si nosotros concebimos la democracia como en esa forma mínima, entonces corremos el mismo peligro acá, de ver esos derechos humanos básicos violados. Y eso es muy peligroso. Y es muy peligroso para América Latina también, porque Argentina tradicionalmente ha sido un país de cierto liderazgo político. Lo que pasa en la Argentina influye en el resto de la región. Por ende, la defensa de los derechos humanos y la democracia, no solamente en Venezuela, pero también en la Argentina, y su expresión abierta, es muy importante para toda América Latina. No sé si has observado cierta contradicción, ya hablando de la Argentina, en la sociedad, en algunas mediciones de encuestas y demás, en donde hay
ahora, digamos, en donde la imagen del gobierno y de la propia Cristina cayó mucho, digamos, y hay mucha discusión, digamos, sobre la situación económica y mucha gente ve que la cosa está mal, y te responde eso en esa parte de las encuestas, pero después, cuando se entran en preguntas más específicas, la gente sigue prefiriendo una economía estatista, digamos, una intervención del Estado importante, un gerenciamiento empresarial básicamente en manos del Estado. Entonces, ¿cómo se compatibiliza una cosa con la otra? ¿Te parece que están así, realmente? Bueno, lo dicen las encuestas. Las encuestas, ¿no?, dicen eso. Mirá, creo que claramente el 2001 fue un quiebre importante, ¿no?, que todavía se ve que afecta a mucha gente. Ahora, la realidad es que yo veo otra cosa también. La Argentina, Buenos Aires en particular, pero la Argentina en su conjunto, es un país de una creatividad y un talento emprendedor enorme. Digamos, es cierto, y también es contradictorio. La Argentina tiene el mayor número, medido per cápita por lo menos, de empresas de biotecnología de la región. Algunas de las empresas de Internet más importantes, Google se instaló en la Argentina. O sea que tal vez es cierto lo que decimos, que hay una tensión entre algún porcentaje de la población, pero después creo hay una gran masa de gente joven, y cabe notar que en el 2015 el 50% de la población que vota tiene 40 años o menos, una gran masa de gente joven, emprendedora, creativa, que no le tiene miedo al mundo. Y esta visión de economía, país y política cerrada, en el fondo creo yo, es un patriotismo cobarde, porque es un patriotismo que se siente temeroso ante no solamente las influencias externas, pero también la capacidad del emprendedor y del ciudadano argentino de ir, competir y ganar en los ámbitos más rigurosos del mundo. Y creo que cada vez más hay argentinos jóvenes que apuestan a que se puede. Bueno, vos sos alguien que ha apostado, porque vos estabas afuera, digamos, tenías un lugar académico en cierto modo asegurado, y has renunciado a todo aquello en la Universidad de Miami, la Universidad de Florida en Miami, y has venido y has vuelto. Y hay mucha gente así, digamos. Yo, bueno, sí, estaba bastante cómodo afuera, tenía una cátedra vitalicia, o sea, no tenía que preocuparme por mi futuro laboral nunca más. Pero la realidad es que una cátedra de por vida en un país donde no querés vivir el resto de tu vida no tiene mucho sentido. Y me pasaba a mí algo que le pasa a muchos argentinos que viven afuera, creo. Es que leen los diarios argentinos con mucha más preocupación, a veces alegría, pero obsesivamente, de lo que leen los diarios del lugar donde viven. Y cuando surgió la oportunidad de volver a la Argentina a trabajar en la Fundación Pensar, que es el Centro de Políticas Públicas del PRO, lo tomé como una gran oportunidad y un gran honor, pero no soy el único. El miércoles vos estás entrevistando a Hernán Iglesias, sí, tengo que es otra persona que hace poco, recién después de 10 años viviendo afuera, decidió apostar a la Argentina y apostar también, hay que decirlo, a un proyecto político particular, que es el de Mauricio Macri y el PRO, pero porque cree en el país fundamentalmente. ¿Y qué perfil, digamos, proyectan ustedes si ustedes tuvieran la oportunidad de diseñar desde el gobierno, digamos, la política pública de la Argentina? ¿Qué horizonte, qué diseño social imaginan? Mira, yo creo que si uno toma los grandes hitos de la gestión de la ciudad y los traduce a un concepto, ese concepto se traduce también a nivel nacional. Que las políticas públicas tienen que tener dos cosas, por lo menos. Por un lado, asegurar dentro de lo posible la igualdad de oportunidades, o sea, un fuerte componente social. En una Argentina de una pobreza del 25, 26, 27%, y es ineludible el componente social, o sea, igualdad de oportunidades. Y por otro lado, una visión de futuro. O sea, una visión de una Argentina ambiciosa, que busca una posición de prestigio en su inserción internacional, para traer inversiones, cultura, tecnología, ciencia, recursos educativos, etc. Te doy un ejemplo puntual de una política pública de la ciudad que para mí traduce estas dos cosas, o que incluye estas dos cosas. Educación, que se ha hablado mucho últimamente. La ciudad tiene algo que se llama escuelas de innovación pedagógica. Los mejores sistemas educativos del mundo son, por ejemplo, el de Finlandia o el estado de Massachusetts en Estados Unidos para Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace el gobierno de la ciudad? Busca asesores del Ministerio de Educación de Finlandia
los trae a colegios de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Chicos pobres, vulnerables. Pasan 10 días allá, hablan con los alumnos, los directores, los docentes, los maestros. Después los directores de esos colegios van a Finlandia y ven cómo se trabaja allá. Hacen el recorrido, hablan con los personajes principales y después hay un seguimiento. O sea, ¿qué se busca? Se busca llevar lo mejor que existe en el mundo en cuanto a una política pública concreta, educación, a los chicos y a los colegios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Te hago una pregunta política, digamos. Sí. ¿Cómo tornar eso popular? Bueno, es que se vuelve popular porque la gente se da cuenta. Digamos, no por nada la ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país donde la matrícula de gestión estatal, la matrícula de las escuelas públicas crece. Y eso crece porque la gente se da cuenta de que algo está pasando en los colegios públicos de la ciudad de Buenos Aires, que está mejorando, que el nivel es mejor, que no hace falta necesariamente ir a un colegio privado para aprender inglés, para tener bachillerato internacional, que ahora varios colegios públicos de la ciudad de Buenos Aires lo tienen. La realidad es que la gente se da cuenta cuando un gobierno mejora las cosas y aprovecha esas oportunidades. ¿Y por qué se armó todo este lío que a lo mejor es una cuestión, digamos, metodológica o de operativa que no tiene que ver con el fondo? Pero ¿por qué se armó todo este lío con el tema justamente de las vacantes en los colegios? Mira, primero hay una realidad que la educación en la Argentina está muy politizada y hay un factor político que es parte de este conflicto. Al mismo tiempo, hubo algunos errores que el mismo ministro Bullrich admitió en la implementación, pero hay que reconocer que la ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país que garantiza vacantes para todos los chicos de la ciudad al cuarto año y al quinto año. No solamente eso, al quinto año garantiza un 120%, porque garantiza el 100% de los chicos de la ciudad de Buenos Aires y un 20% de la provincia. Y a los 3 años estamos cerca del 90%, y la gran meta de este año es garantizar todo 3 años. Y este fue el primer año, ¿sabés, Carlos?, donde se garantizó para 4 años. O sea que la verdad que podríamos estar celebrando un hito en la ciudad de Buenos Aires si no fuera por este conflicto que existió, porque hubo algunos errores de implementación, pero que está muy politizado. Bueno, te hago una última pregunta para volver, o sea, terminamos como empezamos. Este libro de Sandra Russo, sobre Máximo Kirchner y la Cámpora, ella en un reportaje periodístico confiesa que Néstor, si bien, bueno, luego la implementó su hijo, pero Néstor, con su idea de la Cámpora, buscaba una juventud peronista de masas. Y, de acuerdo a tu explicación, deduzco que ustedes tienen en mente un perfil de una democracia de individuos. Entonces, ¿cómo compatibilizar en una competencia electoral en donde se supone que hay un acuerdo mínimo, dos sistemas tan opuestos, digamos? Uno que busca, digamos, una democracia de masas, en donde obviamente un gobierno populista tiene que ser el resultado necesariamente, con una democracia de individuos, en donde más o menos uno decide el destino de su vida. Mira, yo buscaría un punto intermedio. La verdad, en lo personal, yo no quiero una democracia de masas ni de individuos. Yo quiero una democracia de ciudadanos. Y la democracia... Bueno, a lo mejor la palabra individuos tiene mala prensa, digamos ciudadanos. Bueno, es que hay una diferencia, ¿no? El individuo parece algo separado, de conexión con el otro. Lanzado, sí, a su... Mientras la idea de ciudadano, ciudadanía, inmediatamente, en un concepto republicano y democrático, te sitúa en una relación con el otro y con otros que forman parte del espacio público de la democracia, ¿no? Eso es lo que necesitamos, una democracia de ciudadanos, donde somos iguales ante la ley, donde tenemos dentro de lo posible igualdad de oportunidades, pero al mismo tiempo tenemos la libertad de forjar nuestro propio proyecto de vida. Eso es lo que se busca desde el PRO para la Argentina y lo que creo que se busca en todas las democracias más o menos maduras del mundo. Bueno, te mentí, la última es esta. ¿Hubo por allí alguna especulación en el sentido de que podría, incluso a propuesta de Lilita Carrió, de que podría haber una gran interna no peronista, digamos, que incluiría a UNEN y al PRO? ¿Eso cómo lo ves? Mira, creo que no ha llegado el momento. Podrá ser que sí. Yo lo que sé es que hoy lo que estamos buscando desde el PRO
es crecer a nivel nacional y fortalecer nuestra identidad. Porque lo que creemos fundamentalmente es que el problema de la Argentina no ha sido ni la derecha ni la izquierda, conceptos bastante difusos hoy en día, sino el hecho que desde el 83, hace 30 años que nos gobiernan más o menos los mismos, las mismas personas que van alternando cargos ejecutivos y legislativos, pero los resultados no han sido del todo buenos. Hay gente muy valiosa en esa generación del 83, podemos decir, pero que ha llegado el momento tal vez de apostar a un grupo de personas que no ha tenido la oportunidad de guiar los intereses del país. Y esperamos ser esas personas. Iván, te agradezco muchísimo. Gracias a vos.